Bueno, Rubén, ahora sí, le doy el pase para que siga con su desmemoria. Y si yo pusiera explicar todo lo que pasó en aquella época en un tiempo prudente. ¿A qué llama tiempo prudente? Y necesitaría una semana para explicar todo lo ocurrido. Pero una semana a las 24 horas. Las 24 horas. Para poder explicar todo lo que se debería conocer y saber para interpretar la historia, no la memoria desmemoriada. Porque todo lo que ha ocurrido ha tenido consecuencias. Las consecuencias las paga el pueblo, porque esas consecuencias han sido el accionar subversivo, no militar, porque el ala militar de la subversión es solamente un ala. Hay una subversión económica, una subversión periodística, una subversión económica, una subversión educativa, una subversión cultural. Tiene diferentes variantes la subversión, y una subversión destructiva de la sociedad, destructiva de la familia, destructiva de las instituciones, y todo eso acumulado nos lleva a la actualidad. Es decir, es todo un proceso de desintegración nacional, porque la aparición de Perón termina con una época de colonialismo, donde Argentina era una colonia, donde las riquezas se llevaban fuera del país, y el argentino trabajaba para enriquecer a los señores gringos. Eso, a partir del 24 de marzo del 46, comienza de a poquito, primero el accionar subversivo, en función del fracaso del gobierno electo por el pueblo con el 62% de los votos de la fórmula Perón-Perón. Yo cuando defiendo al gobierno de la última democracia, para mí fue la última democracia del pueblo, porque el pueblo eligió, no como acá, que el pueblo opta, no elige, y ya le están poniendo los 3 o 4 que tiene para optar. El pueblo no elige, no puede elegir. Un pueblo que no es libre no puede elegir libremente a sus gobernantes. Esto es claro. Esto lo decía Perón en un discurso en el año 53, en el Congreso de la Nación, un 1 de mayo. La democracia, que aunque se nos brinda y se nos ofrece, es aquella en la cual uno elige el árbol por el cual lo van a colgar o va a pender su vida en los últimos estertores. Por supuesto que yo voy a hablar de un poco lo que ocurría, lo que pasaba, y la persecución que se le hace al apellido Perón. Más allá de que sea Isabel, más allá de que sea Perón, hay un problema. El problema es Perón. Entonces al que deben destruir es a Perón. Por lo tanto van a atacar en una época era Eva Perón. Muerta Eva Perón, ahora la tienen como símbolo para destruirlo a Perón, y tienen la que quedó viva, Isabel Martínez Perón, para atacarlo a Perón. Entonces, observen ustedes que hace poco tiempo la quisieron extraditar por delito de lesa humanidad, creadora de las AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a traer solamente el comentario de alguien a cual no se lo puede achacar de peronista, y que fue una persona que en su momento juzgó a las juntas militares y tuvo las pelotas que otros no tuvieron. Era un fiscal recientemente desaparecido, Julio Estracera. ¿Qué dijo con respecto al mamarracho del pedido de extradición de Isabel Perón? Julio César Estracera afirmó que es un disparate el pedido de detención de un juez de Mendoza en una causa por un desaparecido en febrero del 76. Y aseguró que los decretos contra la subversión, firmados por la expresidenta, por lo que la investiga ese magistrado y Norberto Yarvide, son totalmente legítimos. El fiscal federal, el juicio de las juntas militares de la pasada dictadura, Julio César Estracera, calificó hoy de un mamarracho y un disparate el intento judicial de responsabilizar a la expresidente María Estela Martínez de Perón por desaparición de torturas ocurridas durante su gobierno. Bueno, no lo digo yo, lo dice Estracera, al cual no se lo puede achacar de peronista.
Pero ahora yo le voy a leer, con este asunto, me acuerdo que se llegó a enlodar la memoria de Perón porque hablaron de una reunión donde Perón presidía la reunión y pasaron un montón de fotografías y elegían a quienes había que eliminar supuestamente en esa reunión. Yo considero que pensar que Perón podía hacer una cosa de esa es pensar que Perón era un estúpido, y ya de algo no se lo puede achacar a Perón de que fuera estúpido, porque nadie que va a eliminar personas va a hacer una reunión para decir a quiénes hay que eliminar, porque si hay 20, siempre alguno va a salir a comentarlo, y de ese alguno después se hacen miles, y uno queda como un asesino. Yo no creo que Perón haya sido tan estúpido de hacer una cosa como esa. Por lo tanto, toda esta infamia creada apuntaba a Perón, a tal punto que pararon con esto, no solamente porque las Cortes de España le dieron un sopapo. Yo tengo acá el dictamen de la Corte de España, el fallo. Le voy a leer el final, la parte final, que es la que interesa, porque ahí se demuestra todo cómo se pergeñó para enlodar la memoria del general Perón a través de la señora Isabel Martínez de Perón. Como puede observarse, dice en el punto L, imagínense que está de la A a la L, punto por punto, cuestionado todo el pedido de extradición que hace Ollarvide. Como puede observarse, son varios los interrogantes que quedan abiertos, todos los cuales hemos de interpretar a favor de la reclamada. La reclamada es la señora Isabel Martínez de Perón. Y no exclusivamente por aplicación del principio favor rey, que significa, ante la duda, favorecido el reo, sino porque el propio juez reclamante nos da pie para ello, cuando dice que cuando el suscripto decidió escuchar a María Estela Martínez, no le imputó haber cometido los crímenes que se atribuyen a dicha agrupación criminal. Es decir, cuando tuvo la oportunidad de juzgarla y indagarla y acusarla, no le imputa. Y después pretende, por instancia del que se fue, pedir la extradición para volver a juzgarla. Dice, no le imputó haber cometido los crímenes que se atribuyen a dicha agrupación criminal. Y es que si el propio juez argentino dice que no imputa a la reclamada haber cometido los crímenes perpetrados por la AAA, es el mismo quien está excluyendo de ese eventual acuerdo de asesinar que pudiera haberse tomado en la reunión del 8 de agosto de 1974 a la reclamada. Y la decisión del Tribunal Español de negar en esta fase jurisdiccional la solicitud de extradición de María Estela Martínez Cartas de Perón, interesada en la República Argentina en relación a la causa 1075 del 2006, causa abierta a instancia de Néstor Kirchner para destruir la figura del general Perón y la memoria del general Perón. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, así por el auto lo recordamos, mandamos y firmamos. Esto da origen a que ante los ataques reiterados hacia la memoria del general Perón, las 62 organizaciones sacaran, y la CGT sacaron un comunicado, unos panfletos, unos murales que fueron pegados, no jodan con Perón. Y allí se terminó la valentía de aquellos que venían con toda una barbaridad jurídica intentando enlodar la memoria de Perón y emparentarlo al general Perón con la AAA, cosa que Perón tenía todos los atributos como presidente por derecha, por eso Perón decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y es más, cuando Perón pide la reforma del Código Penal para condenar la delincuencia subversiva, los que se enfrentan a Perón son algunos de los que hoy están en el gobierno. Es decir, que ellos auspiciaban la subversión en función de la desestabilización de la democracia peronista, de la mano de los militares que esperaban
ansiosamente el fracaso del gobierno de peronista, el gobierno del pueblo, electo por el pueblo, para hacerse cargo ellos y después servir a los intereses en los cuales están de acuerdo, tanto uno como otro. Por eso Perón dice, están los que tiran de la derecha y están los que tiran desde la izquierda, queriendo desviar el camino de nuestra revolución. Después lo vamos a escuchar cuando lo dice el general Perón en el discurso del 12 de junio. Pero acá no hay nada, yo vuelvo a repetir, yo estoy defendiendo el gobierno peronista, el gobierno del pueblo elegido con el voto de la mayoría del pueblo, el 62%, que ninguno de estos cretinos, porque él con el 62%, imagínense, si con el 54% hicieron una laraca y desguazaron la Argentina, imagínense Perón lo que podía haber hecho con el 62%, y con el apoyo del radicalismo por parte de Balbín, que acompañaba el accionar del gobierno del general Perón. Y hablar de Balbín es hablar del radicalismo, o no, de una parte por lo menos importante del radicalismo de aquel entonces. Cuando la señora Presidente, esto es para algunos que dicen que no era capaz o que era, por lo menos era decente con respecto a los principios doctrinarios del peronismo. En su momento la quisieron usar, porque ella había sido víctima de la dictadura militar, y la llevaron al juicio de los militares para que ella declarara y tirara bosta, como hicieron muchos, que fueron cómplices del gobierno militar y que después salieron a hablar barbaridades a los cuales ellos habían servido. Le dijeron a la señora, le proponen que ella ataque y ensucie al gobierno militar, mejor dicho, a las Fuerzas Armadas. ¿Y ella qué dice? El peronismo defenderá la vigencia de las instituciones fundamentales de la nación, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la familia. Y por otro lado dice, yo he sido presidente, soy la viuda de un presidente, que fue además general de la nación, y nunca voy a declarar contra las instituciones de mi patria. Las instituciones están compuestas por hombres, lo mismo que hizo el general Perón cuando retornó al país, hizo Isabel Perón cuando quisieron hacerla enfrentar a las Fuerzas Armadas, porque es consciente Isabel Perón, como lo era Perón, que la unión de Fuerzas Armadas y pueblo hizo realidad aquella Argentina de la felicidad del 45 al 55, o del 43 al 55, donde cambió la Argentina colonia por una nación justa, libre y soberana. Por supuesto que acá los hechos que más trascendieron durante el gobierno que hereda la señora Isabel Martínez de Perón, y al cual que había que derrotar o derrocar para imponer una política de destrucción de toda la obra del general Perón. Primero, la lucha contra la guerrilla, que en aquel momento hasta se llegó a pretender la disgregación territorial de la Argentina a través de zonas liberadas con pedido de reconocimiento de las Naciones Unidas, en el caso Tucumán, el noroeste argentino, en el cual ellos pretendían hacer una zona, como es en Colombia, una zona liberada, manejada por las guerrillas y reconocida por las Naciones Unidas como un país autónomo, libre, y desconocer a la Argentina como no como una provincia, sino como una nación libre, la tucumana. Por supuesto, hubo otro elemento que acá no se tiene muy en cuenta y que fue una de las causas por las cuales Isabel Martínez de Perón es derrocada. Es la ruptura con las relaciones con Gran Bretaña, dado que su embajador había hecho algunas cosas raras con la misión Shackleton,
y pocos claras en el territorio nacional, en el sur del territorio nacional. Un poco lo que querían hacer con el norte, también lo querían hacer con el sur. Pero de acá estaban los ingleses, del otro lado estaban los disfrazados de marxistas, que en definitiva servían a los mismos objetivos de desintegración de la nación argentina y la del derrocamiento del general Juan Domingo Perón con su gobierno, continuidad Isabel Perón. Después está la asignación del monopolio de la comercialización del combustible, que es aquella famosa nacionalización de las bocas de expendio, donde está el gran negocio petrolero, que se lo quitaba, en cierta forma, Isabel Martínez de Perón, o el gobierno del pueblo, vamos a llamarle así, no era una mujer, sino era un pueblo que había votado y había elegido su liberación y la Argentina potencia que Perón les prometía. Eso fue otra de las causas, porque ahí ya se enfrentaba con los intereses petroleros, y ustedes saben que detrás de eso está Rockefeller y todas las grandes petroleras del mundo, que en definitiva terminaron quedándose con YPFs después de los militares, el endeudamiento y por supuesto después con la futura democracia. También el general Perón había comprado una plataforma submarina, plataforma que nunca se supo qué pasó. Nunca esa plataforma se puso en funcionamiento para buscar el petróleo en las costas de Puerto Madryn, en el mar, donde se supone que hay mucho petróleo, pero son reservas que mantienen aquellos intereses petroleros para el futuro. Tampoco la democracia, que reemplazó al proceso militar, se ocupó mucho de saber y de interiorizarse qué pasó con esa plataforma, que mucho dinero le costó al país. Inclusive, la primera se la hundieron al general Perón en el medio del mar Caribe, para que el general Perón no pudiera despegar, digamos, la explotación del petróleo. También existieron problemas económicos y financieros, pero eran heredados porque Isabel Martínez de Perón y el general Perón reciben el país con una deuda de 5.780 millones de dólares de deuda externa, y entregan, cuando lo derrocan a Isabel Martínez de Perón, la misma deuda que habían recibido de los gobiernos anteriores, lo que quiere decir que no contrae un centavo de deuda externa, y cuando es derrocada estaban los servicios pagos al día. También, si hablamos del problema del Rodrigazo, les puedo decir que lo que el Rodrigazo significó en su momento, Alfonsín, entienda bien, 30.000% de inflación, 30.000%, mientras que el Rodrigazo fue el 1.000% de inflación. Sin embargo, el papá de la democracia le levantan monumentos por haber sido quien recuperara la democracia. Pero la democracia verdadera fue derrocada a instancia de políticos venales que participaron acompañando al proceso militar. De allí que una gran cantidad de embajadores, una gran cantidad de intendentes eran políticos de los diferentes partidos, inclusive de algunos, muchos del justicialismo, entre comillas. La industria textil marcaba un liderazgo indiscutido en la región y en el mundo. Se competía palmo a palmo con los chinos, que no existían en el mundo en aquella época, manteniéndose muy buenas relaciones con los países de la OPEP, quienes eran además de buenos amigos, compraban mucho, le prestaban asistencia técnica y pagaban en 30 días. De allí las misiones que se hicieron a Medio Oriente y las misiones que se hicieron a China inclusive, para hacer esas negociaciones. Argentina estaba en plena producción, las chimeneas largaban humo. Las Fuerzas Armadas, además de estar en actividad y recibir haberes dignos, no como los de ahora, jamás le faltó apoyo financiero a las operaciones, a las acciones que buscaban la destrucción de la capacidad del accionar subversivo. Eran aquellos señores sirvientes ideológicos buscando la desintegración nacional, y por supuesto un presidente tiene la obligación de mantener la integridad nacional y ejercer como comandante en jefe de su fuerza, de las Fuerzas Armadas, porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las acciones bélicas necesarias para terminar con esa agresión externa.
Por supuesto, esto lo avalaba la 62% del pueblo que lo había votado. Digamos que en materia logística y política el gobierno nacional no le dio el cielo a las Fuerzas Armadas porque no se lo pidieron. Y sino que el general del pensamiento nacional, Abdel Vila, hoy fallecido, lo dice y lo cuenta en sus libros. Al haber aceptado esto le costó el ostracismo político y también su retiro y su separación del ejército en forma de retirado, y que nunca pudieron acusarlo porque todo lo que él hizo lo hizo dentro de la ley, porque nunca al general Vila lo pudieron juzgar por delito de lesa humanidad. Todas sus acciones, y de ahí que el gobierno accionó dentro de la ley cuando tuvo que combatir la acción guerrillera en Tucumán. Después vino el proceso, es otra cosa, porque eran tan subversivos los militares que asumen el gobierno a través del facto de un golpe de Estado, como los subversivos que pretendían imponer sus criterios a través de la fuerza y gobernar a través de la fuerza. Si hablamos de la industria de la defensa, podemos decir que pese al Rodrigazo estaba en pleno desarrollo el cohete Cóndor, regalado al exterior y desarticulado por orden del papá del norte, quienes fueron los que impusieron, fíjense ustedes que el proceso militar es reconocido antes de las 24 horas por Estados Unidos. El proceso militar fue avalado por la caída del gobierno peronista. Antes de las 24 horas ya estaba reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Esto no lo dice nadie. Por supuesto, nosotros teníamos en plena ejecución el cohete Cóndor con un combustible sólido que le llamaban el tercer mundo, desarrollado por ingenieros argentinos y de las fábricas militares. El desarrollo del proyecto de la familia TAM, tanques transporte de personal y cañones de 155 milímetros, uno de los más potentes del mundo en ese entonces. Autos propulsados, todo de diseño nacional con ingenieros militares en la fábrica y arsenales del ejército. Podemos agregar que para acompañar el desarrollo de la industria para la defensa, Altos Hornos Aplas y Somisa mejoraron sus condiciones de producción de aceros especiales que, sumado a las buenas relaciones con Brasil y Bolivia, los minerales del Mutum y Corumba, abastecían de hierro suficiente para el desarrollo no solo de la industria para la defensa, sino para toda la industria. La industria nuclear tuvo su mayor auge con la terminación de Atucha y el inicio, hoy inconcluso, de Atucha 2, y el proyecto de la planta de agua pesada. El Instituto Balseiro trabajaba a full en la formación de técnicos e ingenieros a fin de abastecer materia gris del primer nivel a la revolución industrial que se avecinaba y que impulsaba el gobierno peronista. Bueno, podemos hablar de la mejor ley de contrato de trabajo, la 2744, que le daba a los trabajadores la dignidad y la protección necesaria a través de las convenciones colectivas de trabajo, poniéndole un piso a los derechos de los trabajadores, pero sin techo para las conquistas en funciones de mejoras en el trabajo. El porcentaje del Producto Bruto Interno más alto de la historia argentina estaba en el año 75 para los trabajadores. En el 48% estaba el Producto Bruto Interno para los trabajadores. Había plena ocupación con la mejor ley de contratos de trabajo, la 2744, de todos los tiempos. Todo esto cuando Isabel Perón cae. La deuda externa era de 5.780 millones de dólares de deuda externa. Con respecto a todo esto que se ha dicho de los cheques y de lo que la señora de Perón había pagado con fondos públicos, primero que no eran fondos públicos, era una fundación privada. Segundo, que esos cheques nunca se cobraron y que Isabel Martínez de Perón ordenó el no pago de esos cheques cuando se dio cuenta que le habían hecho meter la pata. Con respecto a eso, Nocetti Fasolino, que fue el juez que la sobreselló, dijo lo siguiente. Que la juzgó y la sobreselló. Cuando sobrevino el golpe yo estaba de vacaciones en la casa que me prestó un amigo, y ante las versiones de que estaba fugado,
le escribí al general Ariztegui, al que le expliqué que solo estaba en el uso de licencia correspondiente. Claro, después no volví. En esa misma carta le decía que si tuviera que juzgarla, 100 veces más la sobreseería a la señora de Perón, porque no hay forma de condenarla, y mire si habré tenido razón, que han estado 5 años para poder encontrarle alguna resolución. Algunos sostenían que había que condenarla por el hecho de ser Isabel Perón, es decir, por el apellido. Y esa barbaridad yo no la cometo ni contra mi peor enemigo. Lo dice no Rubén Giovannini ni Tiempo Nacional, lo dice el juez que sobresea a la señora Isabel Martínez de Perón. Con respecto a eso, el 31 de julio de 1976 hay un artículo de Prensa Libre, a la cual tampoco se puede catalogar de peronista, donde dice que el reciente fallo recaído en la causa motivada por la emisión de un cheque de 31 millones de pesos librado por la expresidente para atender asuntos particulares sobre la cuenta de la Cruzada de Solidaridad Justicialista hace caer uno de los principios fundamentales de nuestra estructura jurídica. Desde el caso de Hammurabi entre los asirios, pasando por el Código Justiniano de los romanos y el Código Napoleón, padre de todos los sistemas modernos del derecho, ha ido evolucionando siempre en un mismo sentido, la seguridad y la estabilidad de los derechos. No será aquí el caso de analizar si en el libramiento del cheque de Marras hubo o no responsabilidad penal. Lo que se trata es que, habiendo recaído sentencia y habiendo quedado firme, la cosa juzgada debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración, por cuanto es pilar de nuestra estructura jurídica. No respetar la cosa juzgada implica someter a los vaivenes políticos o a la designación de nuevos magistrados, cuando no al cambio de humor o de criterio del mismo que actuó la seguridad jurídica de las personas y de los derechos. Una nación debe aprender a respetar su justicia, y para esto deben tener valor sacramental los pronunciamientos que emitan. Ello no significa la infalibilidad del magistrado, pero sí la confianza pública y la buena fe en sus desempeños. Los jueces suceden unos a otros, pero la institución judicial permanece, y no es admisible que el cambio de magistrado traiga aparejada la inseguridad para los asuntos jurídicos que estuvieron a su cargo. Existen remedios para juzgar la conducta de los jueces que no han cumplido fielmente su desempeño, pero ellos no pueden introducir modificaciones en los asuntos jurídicos que ya han sido resueltos. Lo que demuestra una vez más que toda la infamia que persiguieron durante todo ese tiempo era enlodar y ensuciar la memoria del general Perón y enlodar y ensuciar el apellido Perón, y por otro lado también como quien diría, terminar con la historia de aquella nación argentina justa, libre y soberana que Perón nos legara a los argentinos, diciéndonos: mi único heredero es el pueblo, un pueblo que jamás entendió que debía defender esa herencia con uñas y dientes, y al no hacerlo, hoy tenemos lo que nos queda, una Argentina destruida, con una sociedad hecha bosta, y con una deuda externa impagable, y con la entrega de todo aquello que habíamos recuperado para que fuera de nuestras descendencias. Yo ahora le voy a leer unas 2 o 3 hojitas del libro que yo edité, 24 de marzo, Triunfo de la Subversión, porque para mí el 24 de marzo, que hoy se está festejando como un hecho histórico, lo único que se está recordando es el triunfo de los subversivos, porque los subversivos pretendían que las Fuerzas Armadas tomaran el poder para después ellos tener la posibilidad de volver, porque ese era el esquema que había sido planteado desde el exterior. De allí que el primer gobierno en reconocer el golpe militar es el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno que impulsa la investigación y la detención de los militares y la destrucción de las Fuerzas Armadas con la excusa del genocidio practicado fue el mismo gobierno que lo avaló a través de la política de Henry Kissinger con aquel viejo operativo Cóndor para toda Latinoamérica, con el cual se encargaron de destruir las Fuerzas Armadas que les resultaban peligrosos para los fines que ellos pretendían.
Según la masonería, todos los presidentes argentinos fueron masones, salvo Perón. Quizás esto explique el odio hacia él. Nunca le perdonarán al general Perón que los derrotara y disipara las tinieblas en las cuales se ocultan. No le perdonarán que rescatara a las Fuerzas Armadas y las uniera al pueblo, que rescatara las riquezas argentinas y las pusiera al servicio del bienestar argentino. No le perdonarán jamás que haya osado enfrentarse con la conjura masónica liberal marxista, que manejados por los amos del mundo fuera derrotada por Perón junto a su pueblo. No le perdonarán que haya puesto de pie a un pueblo esclavizado, que lo haya hecho digno y que de una Argentina colonia hiciera una nación libre, justa y soberana. Tampoco le perdonarán que a esa masa hecha pueblo argentino le diera una doctrina nacional patriótica y superadora que llevó a años de felicidad a todo un pueblo. Toda es culpa de Perón, nos dicen algunos resentidos. Claro, porque Perón no se arrodilló ante ellos y porque tuvo el coraje de enfrentarlos y vencerlos. Esta fuerza siniestra de la oscuridad, conjuradas contra el pueblo y el ejército sanmartiniano de Perón, buscan vengarse y para ello no escatimaron sangre, desatando una enloquecida guerra contra la democracia del pueblo, comprometiendo a las Fuerzas Armadas, a las que alentaron a tomar el poder y derrocar a esa democracia para después terminar negociando la derrota de Malvinas por una nueva democracia que graciosamente nos regalaran los vencedores de la patria en las Malvinas y los vencidos usurpadores en la Argentina. Hoy reina la democracia, no hay más valor supremo que ella, ni el pueblo, ni sus sagrados derechos, ni la patria misma. Importan todo, puede ser sacrificado por esta democracia, impuesta. Democracia de los medios, los mismos que asusaron a los militares a usurpar el poder, los que se horrorizaban cuando anunciaban en el mes de marzo de 1976 que en las bases estadísticas oficiales había una inflación para todo el año de 1000%. Titulares catastróficos y agitación permanente en busca de la desestabilización del gobierno del pueblo, pero que se callaron muy bien cuando el gobierno democrático del doctor Alfonsín en 2 meses del año superaba holgadamente esa inflación. No obstante, había que salvar a la democracia, no sea que la maestra que nos la consiguió se ofuscara. Cuando digo la maestra, digo Margaret Thatcher. Solía decir el general Perón sobre esta prensa: cuando uno es atacado por la prensa mercantil es porque vale. Lo malo es que los mercenarios de los medios nos halaguen. También decía sobre el tema: los medios publicitarios hacen la imagen de personajes y gobiernos. Por ese mismo precio venden drogas y productos podridos. Cuánta razón tenía. A pesar de todo el daño que le hicieron al país, estos siniestros personajes siguen siendo los referentes políticos más importantes para esa prensa venal, la democrática prensa argentina. Por sus frutos lo conoceréis. Enseñaba Cristo a sus discípulos y por sus frutos lo estamos conociendo. Los frutos de esa democracia están a la vista: tráfico internacional de drogas, subsidiado y oficializado, escándalos de peculados, coima y corrupción, tráfico de blancas, explotación y servidumbre humana, pedofilia y popularización del uso de drogas, robos, estafas, asesinatos, violaciones, asaltos, muertes sin sentido. La violencia instalada en la sociedad nos metió preso a todos en nuestras propias casas. Estamos viviendo la democracia subversiva, la que busca suplantar los viejos y trascendentes valores por otros nuevos y vacíos y sin sentido, pero en la medida justa de lo que piden los amos del imperio. Los valores morales deben ser reemplazados por la amoralidad, los valores del espíritu por un materialismo ultranza, el honor por el deshonor, el hombre digno por el hombre insectificado, la lealtad por la traición, a Dios único y verdadero por el dinero o el Dios mamón, o el ateísmo materialista marxista, la verdad por la mentira, y lo que es peor, para una sociedad, la solidaridad por él, sálvese quien pueda. Todo apunta a destruir al hombre, única forma que tienen para mantener vigente a esta democracia. Destruyendo al hombre, destruyen la sociedad, y destruyendo la sociedad, ellos pretenden y pueden reinar con la democracia regalada por la señora Thatcher. El 24 de marzo es la reafirmación del triunfo de la subversión, porque es un acto subversivo, se usurpa el poder y se derroca la democracia del pueblo, y allí se inicia la entrega de la nación, entrega que luego continuará
con los sucesivos gobiernos democráticos, entre comillas, como ocurre en el día de hoy, en que los grupos de infiltrados y subversivos desalojados por Perón en 1973 gobiernan y en sus actos de gobierno demuestran a quienes sirven, o sean a los grandes intereses transnacionales y a Gran Bretaña. El Fondo Monetario Internacional hace unos días se le pagó en su totalidad la deuda contraída con ellos. Esa deuda declarada ilegítima por algunos expresidentes como Alfonsín fue cancelada sin un centavo de descuento y la Argentina debió desembolsar 10.000 millones de dólares de un saque. Es decir, se pagó lo legítimo y lo ilegítimo, sin importar que las abuelas de madre y madre de Plaza Mayo hicieron cientos de marchas al respecto. Marcha de la resistencia contra el pago de la deuda y al FMI. Sin embargo, hoy son las fervientes defensoras del pago que el gobierno hizo. Tenemos que honrar las deudas, nos dicen. Ahora no importa para ellas cómo las se contrajo, ni quién las contrajo. Total, ellas no la pagan. La paga el pueblo argentino todo. El mismo que se les pagó a ella indemnizaciones por el desquicio represivo que hicieron los usurpadores del poder, que contrajeron la deuda en forma ilegal, por supuesto en respuesta a la locura desatada por los crímenes de sus nietos e hijos. Es decir, para ser concretos, esta democracia sirvió para que el pueblo argentino se haga cargo de los actos ilegales de los militares subversivos, pagara en su totalidad la deuda contraída por ellos y premiara con indemnizaciones a quienes fueran artífices del derrocamiento de la democracia del pueblo el 24 de marzo de 1976. Esto es mi punto de vista personal con respecto a lo que hoy se conmemora el 24 de marzo. Para mí, triunfo del accionar subversivo y destructivo de la nación argentina, justa, libre y soberana, que nos legara el general Perón. Nosotros